Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 126. Esta mañana Edward nos compartió el Salmo 51 y ahora vamos a ir al Salmo 126. El Salmo 51, aprovechando lo que nuestro hermano compartía esta mañana, es un salmo de arrepentimiento. Y es interesante que en medio de ese arrepentimiento, como nos enseñaba muy bien Edward, también David habla acerca del gozo que experimenta aquel que ha recibido el perdón por sus pecados. Por supuesto, el arrepentimiento es algo doloroso, nos cuesta ejercer el arrepentimiento, pero el gran bien del arrepentimiento es que al final trae un gozo indescriptible. David le pide a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación. Y podemos estar seguros que Dios escuchó a David, y después de que David confesó genuinamente su pecado, se arrepintió de una manera bíblica, entonces Dios le devolvió el gozo de la salvación. Y saben que el pueblo de Dios es un pueblo que se caracteriza por el gozo. El gozo no es igual que la felicidad, y el gozo es algo que está ausente en el mundo. Las personas que no conocen a Cristo, las personas que no hacen parte del pueblo de Cristo, viven más bien en una congoja continua, en una tristeza de corazón. Sí, claro, sonríen, claro que sí, se ríen, por supuesto, pero normalmente necesitan algo que les provea eso, algo externo, y el resultado de eso, esa supuesta felicidad, es temporal, no es continua. Por eso los seres humanos van corriendo detrás de cuanta oferta de felicidad le den: una profesión, un trabajo, una familia, logros académicos, la fama, el aplauso. Pero vuelvo y digo entonces que solo el pueblo de Dios sabe lo que es el verdadero gozo, y nos caracteriza. Sí, hay cosas que caracterizan la iglesia, como la santidad, como el amor, pero también el gozo es algo que caracteriza a los cristianos. Eso incluso se deja ver a veces en los sepelios o entierros de cristianos. No sé si usted ha estado en un entierro de un cristiano, un verdadero cristiano, y normalmente allá no hay lloros ni desgarros. Sí, claro, la gente, hay lágrimas, la tristeza de un ser querido, pero normalmente en esos sepelios y entierros de un cristiano, donde están otros cristianos, lo que hay es expresión de gozo. Hay cantos, hay cierta felicidad por saber que esa persona está ahora en la presencia de Dios, en un ambiente donde normalmente las personas que no conocen a Cristo están desgarradas en su dolor, se tiran al piso. He acudido a sepelios de gente no creyente y he visto incluso cómo se desmayan. Entonces, el gozo es algo que caracteriza al pueblo de Dios, y eso aparece muy bien plasmado en el Salmo 126. El título que yo le coloqué a esta predicación o a este salmo es: el gozo indescriptible de unos esclavos liberados. Repito, el gozo indescriptible de unos esclavos liberados. La realidad maravillosa de una comunidad salva por gracia. Vamos a leerlo. Y yo sé que la mayoría tienen Reina Valera 60, como la que yo tengo acá, la Biblia que yo tengo acá, pero voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Y la razón es simple y sencilla. La Biblia de las Américas, junto con algunas otras versiones, coloca de manera correcta los verbos de los primeros 3 versículos. Y van a notar eso. Los verbos de los 3 primeros versículos en nuestra Reina Valera aparece como algo que no ha sucedido. Aparece o en el subjuntivo o en el futuro, mientras que en Biblia de las Américas, como voy a leer, esos verbos de los 3 primeros versículos
van a notar que aparecen en tiempo pasado, como algo que Dios ya hizo. Entonces leo para ustedes Salmo 126, gratitud por el regreso a la cautividad. Cántico gradual, dice en la Biblia Reina Valera 60 y en la Biblia de las Américas, canto de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Versículo 4, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur o en el Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Este salmo, como ya les dije, muestra el gozo de un pueblo que se sabe perdonado, que se reconoce redimido. El gozo aparece tanto al final de la primera sección, que son los 3 primeros versículos, como al final de la segunda sección, que son los últimos 3 versículos. Primero el salmista canta lo que Dios hizo en el pasado y dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estemos alegres. Un mandato al pueblo. Y al final en el versículo 6 dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá, hablando de algo futuro, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. ¿Notan ustedes el gozo indescriptible de unos esclavos liberados? ¿Notan ustedes acá la realidad maravillosa de una comunidad salva por gracia? Lo que caracteriza a la Iglesia de Cristo es precisamente ese gozo por el perdón de los pecados. Vamos a considerar entonces este salmo bajo 3 encabezados. Primero, una realidad pasada. Segundo, una seguridad presente. Y tercero, una esperanza futura. En primer lugar, una realidad pasada. Y para pensar en esto, nosotros debemos ir hacia el contexto del propio salmo. ¿Cuál es el contexto del propio salmo? El versículo 1 no lo dice. Obsérvenlo ustedes allá. Cuando Jehová hiciere, dice Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. O sea que este es un salmo de la cautividad. Está hablando del cautiverio, pero el salmista está recordando algo que Dios hizo con respecto a esa cautividad. ¿Qué era la cautividad? ¿Cuál es esa realidad pasada a la que está refiriéndose el salmista? Bueno, fue el momento en que Dios, por causa de los pecados de Israel, lo envió al cautiverio. A la nación del norte, Israel, a Asiria, y a la nación del sur, Judá, la mandó a Babilonia. La nación del norte nunca volvió al cautiverio, pero la nación del sur sí vuelve del cautiverio, 70 años después, de acuerdo a una profecía que Dios había dado por boca de Jeremías. El punto es este, queridos hermanos. Estos israelitas habían estado en cautiverio, en tierra extraña, habían estado sufriendo las consecuencias de sus propios pecados. Estuvieron en un lugar donde incluso no podían cantar las alabanzas a Jehová. O sea, era el lugar del luto. No era el lugar del gozo, era el lugar del dolor, era el lugar de la necesidad, era el lugar de la aflicción. Eso es lo que significaba el cautiverio para los israelitas. Claro, la idea de cautiverio hace pensar también en lo que fue la experiencia de Israel en Egipto. Pero a diferencia de Egipto, donde Israel estuvo como esclavo y no sabía otra cosa, allá creció Israel como nación siendo esclavo en Egipto. En la época de los cautiverios, ellos eran una nación libre que resultó cautiva por sus pecados. O sea, ellos habían disfrutado otrora, en otro tiempo, habían disfrutado la libertad. Sabían lo que significaba vivir en libertad.
sabían lo que significaba estar en el templo adorando a Dios, pero ahora, repito, por causa de sus pecados, ellos se encontraban lejos, se encontraban presos, se encontraban afligidos, tristes. En el cautiverio, en Babilonia, ellos simplemente eran un pueblo más. No eran en sí esclavos. En Babilonia algunos fueron llevados como prisioneros, pero no eran en sí esclavos. Pero la realidad presente que ellos tenían en su mente en Babilonia es que estaban lejos de la tierra que Dios les había dado. Es que ya no tenían el templo, ya no tenían los sacerdotes, ya no tenían los sacrificios. Es que finalmente eran esclavos por causa de sus propios pecados. Ese es el punto del salmista cuando dice: el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. Y miren cómo lo expresa el salmista ahí en el versículo 1 y en el versículo 2. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. ¿Entiende esa expresión? Es decir, como cuando usted dice: ¿será que estoy soñando? Venga a ver, me pego, me pellizco. ¿Será que esto que me está pasando es verdad o es mentira? ¿Cuándo usted dice eso? Cuando está experimentando algo supremamente grandioso, algo supremamente gozoso. O sea, si es algo que nos llena tanto, no queremos ser engañados. Queremos saber si estamos de verdad despiertos experimentando eso. Entonces, ellos en este momento saben qué tan grandiosa es esa liberación que Dios les está dando, porque vienen ¿de dónde? Del cautiverio. O sea, para saber el valor de la libertad y disfrutar de la libertad, debimos haber sido esclavos. O déjame decirlo de otra manera: solo alguien que experimentó la esclavitud, solo alguien que estuvo en cautiverio, sabe el valor de la libertad y se goza en esa libertad. Alguien que no ha disfrutado la libertad simplemente conoce el mundo de esclavitud, entonces pues no se goza precisamente de eso. Este salmo es un salmo gradual. Observan lo que aparece encima del versículo 1, unas letricas que aparecen normalmente pequeñitas ahí en la Biblia. Dice que es un cántico gradual. En Biblia de las Américas dice cántico de ascenso gradual. Esas letricas son parte del texto original, o sea, eso es inspirado por Dios. El título que le da la Biblia no, ¿sí? Que por ejemplo en Biblia Reina Valera dice oración por la restauración, eso lo pone el editor, o en Biblia de las Américas gratitud por el regreso de la cautividad, eso también lo pone el editor. Pero esa expresión cántico gradual o cántico de ascenso gradual sí lo colocó el escritor y es inspirado por el Espíritu Santo, y nos dice algo importantísimo en los salmos, y en este por supuesto también. Un cántico gradual significa que eran salmos que se cantaban en las peregrinaciones a Jerusalén. Eran los cánticos que los peregrinos cantaban cuando subían a Jerusalén en una de las 3 grandes peregrinaciones que Dios les había ordenado. O sea, mi punto es este salmo se escribió para ser cantado cuando los peregrinos subían a Jerusalén. En la época de la Pascua, en la época de la expiación, en la época de la festividad de los tabernáculos. Se convocaba a todos los israelitas y no importa dónde estuvieran ellos, venían en peregrinación a Jerusalén, eran días de peregrinación. Recuerda que los papás de Jesús solo al tercer día se dieron cuenta que el niño estaba en la multitud y tuvieron que devolverse, no iban ni a mitad de camino, eran peregrinaciones largas. Pero ¿cómo eran esas peregrinaciones? Primero, eran colectivas, no eran individuales, no era un individuo, o sea, eran peregrinaciones del pueblo de Dios, todos juntos. O sea, era una gran asamblea festiva. Y en segundo lugar, mientras peregrinaban, iban cantando. Iban gozosos porque les esperaba la gran ciudad, Jerusalén. Y déjenme decirles que no era la gran ciudad por las grandes murallas, sino porque era la gran ciudad, pues allí habitaba Dios. Pues allí estaba el templo de Dios, pues allí era donde se ofrecía culto a Dios, allí era donde había sacrificios a Dios. Así que los peregrinos iban cantando juntos.
En otras palabras, era una gran iglesia que caminaba junta hacia ese lugar cantando. ¿Cómo iban? Para Jerusalén. ¿Sabe cómo iban? Con gozo. Y uno de los salmos graduales, uno de esos salmos, literalmente en hebreo, Shir HaMahalot, es Salmo de las ascensiones. O sea, mientras van ascendiendo, porque van ascendiendo, Jerusalén está en una montaña, van ascendiendo, poco a poco ven a Jerusalén. Mientras van ascendiendo, ellos tienen la expectativa de que ese gozo se magnifique, de que ese gozo se complete. Y son varios esos salmos graduales. Ustedes van a mirar que todos los que están alrededor del Salmo 126, unos hacia atrás y otros hacia adelante, son salmos de las ascensiones. Esos salmos eran salmos de gozo festivo. Era una multitud entonces que cantaban con sus hermanos. Ahora, en esos 3 primeros versículos, el salmista recuerda la manera como Dios trajo a los cautivos de Babilonia. Pero piénsenlo usted ahora, mientras cantan eso, subiendo a Jerusalén, ¿qué significado tenían para ellos? O sea, una cosa es lo que significó para los cautivos que llegaron de Babilonia, pero otra cosa era lo que significaba para cada generación de israelitas que año tras año subía a Jerusalén cantando este salmo. Miren lo que dicen los 3 primeros versículos, que son los que conmemoran esa realidad pasada. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones. Mire, era tal el alboroto entonces que ¿qué decían las naciones? La gente que iba viendo a los peregrinos subiendo, mientras iban en una semana, 2 semanas peregrinando a Jerusalén, las naciones decían, grandes cosas ha hecho el Señor por ellos. ¿Quiénes están diciendo eso? Los gentiles, los que no eran parte de esa comunidad festiva, los ven y dicen, uy, esta gente ¿por qué va tan feliz? ¿Por qué va tan contenta? Y solo podían sacar una conclusión: Jehová ha hecho muchas cosas por ellos. Su Dios ha hecho muchas cosas por ellos. Claro, ellos no sabían qué había hecho Dios por ellos, pero ¿qué era lo que Dios había hecho por ellos? Según el Salmo, los había librado del cautiverio. ¿Tenían razón para cantar? ¿Tenían razón para peregrinar hacia Jerusalén para recordar esa liberación del cautiverio? ¿Tenían razón para ir cantando con gritos de júbilo? Claro que sí, claro que sí. Versículo 3. Y entonces el salmista se apropia y convoca a todo el pueblo y les dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces, ¿cuál es la orden? Estemos alegres. Este pueblo tiene que estar alegre. Este pueblo no puede estar triste. Este pueblo no puede peregrinar como si estuviera yendo a un funeral. Este pueblo no puede peregrinar como el gran cortejo fúnebre de José cuando salió de Egipto. No, no es eso. Porque este pueblo no está recordando una muerte. Este pueblo está celebrando la liberación del cautiverio. Solo un esclavo, repito, solo un esclavo puede entender lo que esto significa. Las otras naciones no podían entender esto, pero sí veían un gozo en medio de todos estos peregrinos. ¿Ven cómo saltan de júbilo? ¿Cómo gritan de júbilo? Yo sé que todo esto se ha degenerado, ¿no? En el evangelicalismo moderno, ¿no? Hasta con el director de culto ahí pidiendo gritos de júbilo a diestra y siniestra. Y esos excesos a veces a nosotros nos llevan al extremo de tener un culto lúgubre, de tener un culto muerto, de sentirme como que tenemos que pedir perdón si expresamos nuestras emociones. Pero este salmo nos dice que no es así. Este salmo nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo que canta con gozo, con alegría, que incluso grita. No lo hace en desorden, lo hace en orden. Pero es un pueblo que ha experimentado una gran liberación. ¿Cómo estar tristes? ¿Cómo estar callados? ¿Cómo estar con el rostro estirado cuando en realidad Dios nos ha librado de nuestros pecados? Los actos redentores de Dios son el motivo de nuestro gozo. O sea, lo que Dios ha hecho a nuestro favor es el motivo de nuestro gozo. Y hay algo especial, ¿saben qué?
Si Dios lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo en el futuro. Por eso el salmista no se queda simplemente con una realidad pasada. El salmista no solo mira hacia atrás y dice, wow, alegrémonos porque Dios en el pasado trajo a los cautivos. No, en los versículos 4 al 6, el salmista pasa a considerar una seguridad presente. Y de hecho, que ellos cantaran año tras año este salmo en las peregrinaciones a Jerusalén, les recordaba que Dios seguía obrando en el presente. Entonces observen los versículos 4 al 6 del salmo. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur o en el Negev. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla a la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Nota que el autor no se contenta con la liberación pasada. ¿Qué le pide a Dios acá? ¿Qué es lo que le está diciendo en el versículo 4 el salmista? ¿Sabe qué le está diciendo? Señor, trae más cautivos. O sea, como pensando que aún hay una cautividad en su tiempo presente. Sí, la cautividad babilónica se acabó. Ya, los esclavos de Babilonia retornaron, claro que sí. Lo hicieron bajo Esdras, Nehemías, Zorobabel. Pero el salmista le dice a Dios, Dios, quizá todavía hay cautivos. Tráelos de vuelta. Todavía hay campo para más cautivos. O sea que el salmista está considerando una cautividad presente, pero tiene una seguridad en el presente. ¿Sabe cuál es la seguridad en el presente? Que Dios va a seguir librando cautivos. Porque lo hizo en el pasado. Los actos redentores de Dios no se quedan en el pasado, siguen siendo presentes. Y si Dios trajo cautivos en el pasado, el salmista está convencido que Dios los va a librar de cualquier otra cautividad presente. Ahora, eso también significa que el salmista sabe que la cautividad física que ellos experimentaron solo preveía una cautividad aún mayor, de la que quizá ellos todavía estaban siendo esclavizados. Qué bueno que Dios los libró de un cautiverio físico, qué bueno que Dios los sacó de Babilonia, pero probablemente el salmista está pensando acá en una cautividad aún peor, aún más dura, más severa, presente y siempre presente, de la que necesitamos que Dios continuamente nos esté librando. Y creo que cuando el salmista escribe este Salmo 126, estaba pensando en las palabras de Isaías 52, 7 al 10. Obsérvenla en su Biblia. Obviamente, el texto de Isaías es anterior, porque Isaías escribe por lo menos 150 años antes de que Israel y Judá fueran llevados al cautiverio. Este salmo se escribe durante, o mejor, después del cautiverio. Entonces creo que el salmista estaba pensando en estas palabras, porque en Isaías 52, 7 al 10 encontramos temas semejantes. Van a encontrar este tema del cautiverio, van a encontrar el tema del gozo. Dice así, Isaías 52, 7 al 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilos, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Esto era profecía. Aún antes de que Israel fuera llevado cautivo, Isaías está profetizando que los cautivos iban a volver. Versículo 9. Miren lo que Isaías dice acá, frente a la expectativa de ese retorno. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. ¿A Jerusalén a qué? Redimieron. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hay algo interesante. Acá en Isaías se mezcla tanto la realidad física como la realidad espiritual. ¿Me explico? Claro, Isaías está profetizando el retorno del cautiverio, que era algo físico. Isaías había profetizado que Israel iba a ser llevado cautivo, pero aquí está profetizando que Israel también va a volver del cautiverio físico de Babilonia. Pero evidentemente cuando leemos estos versículos de Isaías
Y usted podría leer todo el capítulo 52 que va pegado al 53, el canto del siervo de Jehová, el siervo sufriente. Evidentemente Isaías está pensando acá en una redención mayor, en una esclavitud peor. O sea, Jerusalén tiene que ser redimido, no necesariamente del cautiverio babilónico, sino que tiene que ser redimido de sus propios pecados. En realidad, la esclavitud babilónica solo mostraba la esclavitud que había en el corazón de cada israelita. Y la liberación de Babilonia solo señalaba que cada israelita necesitaba ser liberado de sus propios pecados. Ese es el gran tema de todo el libro de Isaías, la liberación de Dios, de cómo Dios libra a su pueblo, pero lo libra, lo salva de sus pecados. Y observen muy bien que ahí Isaías en el versículo 7 habla del evangelista. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o sea, que predica el evangelio, del que anuncia la paz del evangelio, del que le dice a Sion, tu Dios reina. La esencia del mensaje del evangelio es esta: el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos y creen, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea que Isaías ve a un evangelista proclamando desde los montes de Jerusalén libertad a los cautivos. Les dice: ya Dios reina, vengan y disfruten la liberación que Dios promete para Jerusalén. Y entonces los que acuden a ese llamado, versículo 9, cantan alabanzas, se alegran juntamente, porque Jehová consuela a su pueblo. ¿Cuál es el consuelo que recibe este pueblo? Simplemente haber sido sacados de Babilonia. ¿Sabe cuál es el consuelo que recibe este pueblo? Es el consuelo de que sus pecados sean perdonados. ¿Usted ha experimentado ese consuelo? De algo de eso nos hablaba esta mañana Edward, a la luz del Salmo 51. Es el salmo del penitente, del arrepentido. Y lo maravilloso de ese salmo es que David se arrepiente genuinamente de sus pecados y experimenta el gozo, experimenta la bendición de haber sido perdonado. David se siente consolado porque los pecados han sido perdonados. El pecado agobia al ser humano. ¿Usted ha visto que el pecado apea al ser humano? Aún físicamente. ¿Usted ha visto que personas que se entregan desmedidamente, que se entregan sin rienda suelta a los pecados, su propio cuerpo padece, su propio rostro dice que están en agonía? Se pueden maquillar, pueden sonreír de vez en cuando, pero ese mismo rostro cuenta la agonía en la que se encuentra. Pero ¿qué pasa cuando viene el perdón? ¿Qué pasa cuando viene la liberación que Dios nos da de la cautividad del pecado? No hay consuelo, no hay paz, no hay gozo. Eso precisamente es lo que está diciendo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías en el versículo 10 dice que este es un acto del poder soberano de Dios. Jehová desnudó su santo brazo. Ese lenguaje de desnudar el santo brazo es: se arremangó. O sea que está actuando con poder. Y esa salvación alcanza a todas las naciones, todos los confines de la tierra verán la salvación. O sea que es una salvación no solo ofrecida para Judá. Ven que el salmista no está pensando simplemente en la cautividad babilónica, porque esa la experimentó solo Judá. Está pensando en todos los confines de la tierra. Y esa es la razón por la cual Pablo cita este texto en Romanos 10:15. Mírenos su Biblia, miremos el contexto de Romanos 10:15. Leamos desde el versículo 8, Romanos 10:8. Pablo pensando en Isaías, dice esto. Y recuerden que estamos leyendo esto para entender el Salmo 126, donde el salmista le dice a los israelitas: cantemos con gozo, cantemos con júbilo, porque Dios nos ha librado de nuestro cautiverio. Pablo dice en Romanos 10:8, ¿más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escuchen lo que predica el Evangelio: libertad a los cautivos. El Evangelio predica es esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice Pablo, citando Isaías, capítulo 52, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cautivo a sus pecados, aún no se siente con grillos en sus manos. Como el apóstol Pablo no gime porque quisiera ya no pecar, pero aún existe esa realidad del pecado en su vida. Usted no gime porque aún está en medio de un mundo contaminado por el pecado. O sea, nosotros somos libres por la obra de Jesucristo, pero todavía hay lazos que nos amarran, ¿no? Tenemos gran libertad por la obra de Jesucristo, pero sabemos que esa libertad tiene que alcanzar una realidad máxima, una realidad completa. Y esa es la razón por la cual, al igual que el salmista, nosotros rogamos que Jesucristo traiga más cautivos a la Jerusalén celestial. Así que proclamamos el Evangelio con lágrimas, proclamamos el Evangelio con el dolor de aún vernos cautivos o luchando contra nuestros pecados, pero proclamamos el Evangelio con gozo, porque hemos sido librados de nuestros pecados, pero porque sabemos que Dios nos va a usar para traer más cautivos a libertad. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 9. Búsquenlo por favor. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y miren lo que dice Pedro ahí en el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, notan en el presente, nos alegramos ahora en el presente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y explica Pedro en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Usted ha probado el gozo de la salvación? ¿Usted ha probado el gozo del perdón de los pecados? ¿Usted es de ese grupo maravilloso que eras esclavo, pero que ahora es libre? Si usted ha probado ese gozo, usted quiere más de eso, ¿no? Si ese gozo es tan maravilloso acá en la tierra, ¿cómo será en el cielo? Eso significa dos cosas, queridos hermanos. Primero, que esto es tan bueno que queremos compartirlo con otros. Que este gozo debe ser de otros también. Tenemos que traer otros cautivos a la libertad. Pero en segundo lugar, significa que anhelamos porque nuestra esperanza futura sea consumada, sea completada. Y que un día estemos en el lugar donde no hay lloro, donde no hay crujir de dientes, donde no hay lamento, no hay muerte, no hay nada que opaque ese gozo, donde no hay pecado, donde todos los que estén en ese lugar vamos a ser santos, redimidos, pero sobre todo porque allá estará el motivo de nuestro gozo, Jesucristo mismo. Hoy, mi iglesia, en este aniversario, 7 años
Nos alegramos porque somos una comunidad de cautivos del pecado, que fuimos liberados por la preciosa obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que somos, ¿o no? Aquí estamos congregados, un grupo de personas que hemos sido librados del cautiverio del pecado. Y estamos gozosos por eso, ¿no? El mayor motivo de nuestro gozo, y por eso hoy celebramos, es que Jesucristo pagó en la cruz y nos libró del presente siglo malo. Pero como también nos enseña el Salmo, fuimos salvos para proclamar esta maravillosa libertad a los cuatro vientos. Aún hay cautivos que necesitan ser rescatados. Y seguro acá hay cautivos que necesitan ser rescatados. Aquí seguramente hay personas que todavía son esclavos de sus pecados y que no sabían que Jesucristo había hecho algo para sacarnos de esa esclavitud. Y ya lo leímos en Romanos. Pablo dice en Romanos de manera clara, de manera simple, de manera sencilla, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo, libre, y vas a tener un motivo de gozo real, de un gozo para hoy, pero también un gozo para el futuro, un gozo con el pueblo de Dios. Y hermanos queridos, ¿saben qué? En la medida que lleguen más cautivos y sean librados, nosotros nos vamos a gozar aún más. Como dice el salmista le dice a Dios: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. O sea, trae más cautivos, Señor. Ya no libraste a nosotros, pero completa el número de los que han de ser librados. Completa el número de aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Hazlo, Señor, porque estamos seguros que cuando traigamos las gavillas, o sea, que cuando traigamos esa gran cosecha, nuestro gozo será aún mayor. Esa es la comisión que tenemos como iglesia, queridos hermanos. Y vuelvo y les digo, nos alegramos por estos 7 años, porque en estos 7 años lo que ha hecho Jesucristo es traer cautivos a libertad. Y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva.